Amén, mis hermanitas. Buenos días. Dios les bendiga a todas. Pues vamos a seguir con Hebreos, que es muy interesante conocer la vida, Señor, de nuestro Dios, de todo lo que nos está diciendo este escritor. Nuestro Señor nos abra el entendimiento y nos ayude, y gracias por todo lo que nos ha dado hasta este momento, por las oraciones lindas de las hermanas. Y el Señor sabe lo que necesitamos y nos está dando de acuerdo a lo que nosotros merecemos, hermanita. Bueno, vamos a comenzar con la meditación porque el tiempo corre. Hebreos 7, 10 y 12. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está hablando aquí de Leví, que Leví todavía estaba en los lomos de su padre cuando le salió Melquisedec al encuentro a Abraham. ¿Por qué dice en los lomos? Porque la tribu de Leví estaba aún en los lomos de Abraham. Pues genéticamente, hermanas, ellos eran familia, venían de una serie de todos familiares. Leví no había nacido y entonces Melquisedec no lo conoció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Leví era bisnieto de Abraham. Fíjense ustedes, bisnieto, eran tres los bisnietos de Abraham, que dice Génesis 12, 17 y Génesis 21. Judá y Benjamín y Leví eran bisnietos de Abraham. Jacob, pues era el nieto, ¿verdad? Entonces, por eso es una línea genéticamente familiar. En Génesis nosotros leímos, y ayer lo dijo la hermana, lo vamos a repetir, Génesis 14, 18, donde Melquisedec le salió al encuentro a Abraham a recibirlo y lo bendijo. Ve, y en esa bendición le dio el pan y el vino. ¿Y qué es el pan y el vino que le dio Melquisedec? Bueno, es un símbolo de vida, hermana, para los beduinos que habitan en el desierto. Por eso él le dio esto. Y también porque Melquisedec era rey, recuerdan, rey de Salem, y este rey le había dado gente y armas a Abraham para pelear con los reyes. Entonces, Abraham puso de darle el diezmo, la 10ª parte del botín de todo lo que él había recogido de los diezmos, la 10ª parte. La 10ª parte también la daba, pues ustedes saben, la tribu de Leví al Señor. ¿Y que era ese diezmo? La 10ª parte era de las cosechas, de los granos, de todo. Bueno, eso ustedes lo saben perfectamente. Abraham le dio del botín, del ganado, de las armas, de todas las joyas que traía de los reyes. Entonces le dio la 10ª parte. Eso es el diezmo. Ahora, ya en cierto modo la hermanita anterior lo explicó. Entonces, vale recalcar un poquito que eso fue lo que se dio en este encuentro. Pero miren el 11, el escritor de Hebreos está haciendo entender a los judíos cristianos que les gustaba vivir de las apariencias
y lo que le gustaba estar viendo al sacerdote, al todo el sacerdocio de Leví, porque eran bien organizados. Miren, cuando hacían esas fiestas, hermano, era, mire, todo ordenadito, en línea los de blanco, en línea los de azules, y todos era una gran fiesta. Claro, a la gente le gusta lo que mira y las emociones, pero en cambio los cristianos, no, los cristianos eran humildes y adoraban en cuevas. Entonces, eso no les atraía a los judíos cristianos. Entonces, por eso es que el escritor les está haciendo entender que ese sacerdocio no podía perfeccionar a los hijos de Dios. Carecía completamente de perfección. Y ustedes vamos a ver que allí está hablando de dos sacerdocios, el sacerdocio arónico y el sacerdocio levítico. Los de el sacerdocio de Leví era débil, pero estos tampoco podían salvar almas, y eso hay que tomarlo en cuenta. Ellos hacían sacrificios, hacían todo una vez al año que podían entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Ahora, estos eran las órdenes de Leví y Arónica, pero en el orden de Aarón había multitud de sacerdotes, pero en el sacerdocio de Cristo no, y ya lo leímos en Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, el primero que fue Melquisedec, ¿verdad? En ese orden. Y después en la orden de Melquisedec siguió Cristo, pero él una vez para siempre. ¿Para qué? Para dar vida espiritual y eterna a todos los que confiamos en él por fe y obediencia. Ahora, fíjese usted, ¿qué necesidad había, verdad? Como dice, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio recibió el pueblo la ley. Entonces, ¿qué necesidad iba a haber que hubiera otro sacerdocio si ese sacerdocio hubiera sido perfecto? Si ese sacerdocio hubiera ayudado, no fuese ya, entonces, según que otro fuese llamado según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Abraham, ¿verdad? De Aarón, perdón, de Aarón. ¿Por qué? Porque el 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es también cambio de ley. Entonces, mire, las órdenes sacerdotales las introdujo la ley de Moisés, la conexión de los sacerdotes con una determinada línea familiar, hermanos. Tenía que comenzar con establecer una nueva ley y no podía romperse si una nueva ley no estuviera. Y el sacerdocio de Melquisedec era una figura superior a Abraham y a Leví. Ya lo vimos en Hebreos 7, 6 y 7. Ya lo estudiamos eso, porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna,
el menor es bendecido por el mayor. Ahí nos está hablando claro, ¿verdad? El que tenía la promesa era Abraham. Y entonces el mayor era Melquisedec que Abraham. Por eso. Entonces, para este comienzo y final de una línea sacerdotal en conexión con la ley es crucial o decisivo para terminarse. Melquisedec vino a ser ese final. Lo vimos en el verso 7 y 6 que acabamos de leer. Este sacerdocio no era arónico ni levítico y existió antes de ello, como vimos en Hebreos 6:20, en orden de Melquisedec para siempre. Salmo 110:4 también lo vimos ayer, fue el cumplimiento de la promesa que Cristo iba a ser el sumo sacerdote. Y por él nosotros venimos a ser reyes, hermanas, y sacerdotes. Primera Pedro 2:9. Y ese, ustedes saben que somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Por la gracia y voluntad de Dios, por su palabra, porque si Él no hubiera venido a morir por nuestros pecados, nosotros no tendríamos esa bendición. Apocalipsis 1:6 también dice que somos reyes, confirmándolo. Y Romanos 5:17 dice, os ruego, como dice, hablando, explicando un poco la ley, Romanos 5:17. Pero, hermanas, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es Romanos 12:1 y 2, como lo miramos ayer. Os ruego, como dice el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, como dice en este texto la palabra de Dios inspirada, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice que nos transformemos. Esa es la lucha que nosotros tenemos, hermanita. Transformarnos, transformarnos. Presentarnos a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Esa es lo que tenemos que luchar y vivir diariamente, y por eso estamos aquí, para estudiar cada día su palabra y tener información de lo que pasó en estos sacerdocios, en esta ley, para y a nosotros la ley de Cristo, que es el sumo sacerdote, que es el sacerdote que una vez entró en el lugar santo para darnos a nosotros entrada. Somos reyes porque estamos en el reino de su amado Hijo, hermanas, sirviéndole y agradándole todo. Por eso tenemos que hacerlo, luchar y vivir una vida santa. Dios me las bendiga, hermanitas. Gracias por la oportunidad.